Finalmente, tenemos el gusto de tener en línea a Alicia Barrios, periodista, corresponsal en la Sala Estampa del Vaticano por el Grupo Crónica y la revista Il Mio Papa. Conduce un programa a las 2 orillas en Radio Continental, en Radio Colonia, perdón, y el programa Cuando los Santos vienen marchando en Canal 21. Trabajó en revistas como la revista Gente, la revista Vosotras, en el diario Noticias, en esta misma editorial Perfil. Dirige Radio Papa Francisco y en el año 2013 publicó un libro, Mi amigo el Padre Jorge. Barrios fue amiga de Jorge Bergoglio durante 28 años. En un artículo publicado en Crónica dijo: la soledad era un tema serio para él. Le damos la bienvenida con una canción para saber cómo es la soledad, de Luis Alberto Spinetta y Edelmiro Molinari, con la voz de Leonardo Fontevecchia. Te saluda, muchas gracias por estar con nosotros y compartir tu Francisco. Y en el artículo que vos publicaste el domingo en Crónica describiste una amistad íntima con Jorge Bergoglio, que nosotros lo conocemos, pero la audiencia no, a lo largo de décadas, y contaste que hablaste con él el sábado pasado, unas horas antes de su muerte. Así que bueno, nos gustaría que nos transmitieras qué sentiste vos con la cercanía especial que tenés con él y, no sé, una especie de el mejor obituario posible del Papa Francisco. Buen día a todos, buen día Jorge Fontevecchia. La verdad que pasé unos días en Perfil, una época en Perfil que fue inolvidable. Muchas gracias. Eso quiero que lo sepas, para mí es un recuerdo muy caro a mi corazón. Muchas gracias. Mira, para la relación con Jorge, yo en este momento estoy, hoy, en un tiempo de luto y llanto. Uh-huh. Estoy con mucho recogimiento. Si bien esto lo esperaba, él me había preparado para esto. Era un pastor muy sabio. A mí hubo cambios enormes en mi vida cuando lo conocí, porque fuimos así amigos entrañables en poco tiempo. Cuando lo conocí a mí me llamó la atención, porque yo no hacía culto, Jorge, eso es lo más curioso. Pero me sorprendió tanto como era él, que como periodista pensé, con este hombre yo voy a poder estar en lugares que no va nadie. Eso sentí. Entonces, porque él era oyente mío, cuando yo tenía el programa en Radio 10, que era un programa de solos y solas con una impronta social muy fuerte, y yo no lo sabía. Y un día esos oyentes a mí me estaban volviendo loca porque venían las fiestas y estaban insoportables. Que yo no quiero estar con mi cuñada, que no le quiero ver la cara a mi suegra, que estoy podrida del toné, que yo no aguanto esto, que no aguanto, que estamos todos peleados. Entonces llegó un momento, porque yo tenía 40 puntos de rating. Y entonces llegó un momento que justo estaba ojeando y en la grabación había salido algo muy pequeño en la que Bergoglio invitaba para que fuéramos a la misa de la catedral, el arzobispo, la Nochebuena, y que, bueno, era su primera misa como, yo no lo conocía, como arzobispo. Entonces se me ocurrió decir al aire, bueno, basta una Navidad del estómago, vamos a pasar la Navidad, una Navidad del espíritu, vamos todos a la catedral, los invita, Bergoglio nos invita. Mentira, parecía que era mi amiga, no. Jorge había combis en la puerta de la radio. La catedral explotaba de gente. Entonces fue algo muy fuerte. Yo llevaba rosarios, iba cargada rosarios para repartir. Para mí también era una experiencia diferente, porque siempre había estado con mi familia que estaba desesperada. Alicia, ¿querés quedarte? Alicia, por favor. ¿Y cómo te vas a ir? Le digo, no, yo quiero ir. Esto es una apuesta para mí. Bueno, y fui. Y tenía montones de rosarios, iba con toda la gente, pero era una cosa infernal, parecía una manifestación. Cuando entramos, pasa un cura. ¿Me estás escuchando? Dice con mucha atención. Pasa un cura. Entonces yo le digo, padre, por favor, ¿no me puede bendecir estos rosarios? ¿Cómo no me bendice todos los rosarios? Con un cariño me bendijo a mí también. Al rato cuando empieza la misa, Jorge, no veo en el medio del altar a ese cura que me había bendecido los rosarios, que era Bergoglio, el papa, el cardenal, uh-huh, que estaba todo vestido con todo. Yo dije, uy, no me di cuenta, pero un tipo de una humildad.
que ya te lo estoy contando. Claro. Terminó Año, la año, misa, año. año 99, última Navidad del 99. Ujú, Estaba por empezar el 2000. Cuando termina la misa me llamó la atención también porque él se puso al final de la iglesia, de la catedral, y saludaba a todos. Y me dice a mí un asistente, dice, por favor, no se vaya, porque el arzobispo no quiere saludar. Entonces cuando me acerco a saludarlo, me bendijo, me agradeció y me contó que era oyente mío, Jorge. mm. Y que él me conocía y me agradecía todo lo que había convocado, que había sido importante para él, que la primera misa de un arzobispo era importante la cantidad de gente. La gente estaba como loca, ¿no sabes? Claro. Y entonces fue una misa extraordinaria, los cantos gregorianos. A partir de ese momento me dijo que en la semana me quería ver, nos encontramos, y cuando nos encontramos me regaló una medalla que la tengo todavía colgada, que era el número 6 que había hecho Payarols con la Virgen de Satanudos, Ujú. que la tengo hasta el día de hoy y no me la quito nunca, y a partir de ese momento no nos separamos nunca más. De la Virgen de Satanudos, él tiene un cuadro, si no entiendo mal, allí donde recibe habitualmente a todo el Sí, mundo, o donde sí. recibía habitualmente a todo el mundo, ¿no? Donde vos le hiciste la nota, Ujú, hay un cuadro enorme que preside ese ujú, lugar en Santa Marta, ujú. pero la trajo de Alemania la Virgen, Ajá. porque él había estado en Alemania, ahí la descubrió, ahí la conoció, y cuando vino acá con una estampita, la hizo reproducir, pintar, Ujú. e hicieron dos tremendos murales, uno para El Salvador y otro para donde está la Virgen de Satanudos en su parroquia. Así que así lo conocí. Es cierto que, obviamente es cierto, vos lo contaste en tu artículo, pero parece increíble que él te pidió que le buscaras una amiga a un hombre que había logrado salir del hospital Borda, Sí, que de alguna manera demuestra la importancia que él le daba a la soledad, que las personas solas se sentían muy mal y necesitaban tener pareja. Contamos esa historia un poquito para compartirlo también con nuestra audiencia. sí, lo voy a compartir con todos, porque para Bergoglio era lo mismo que para mí, cuando Ujú. descubrí ese programa de Solos y Solas, era un tema es un tema muy serio, Jorge, y es una pandemia. Eso lo hablábamos, ahora ya es una epidemia, lo hablábamos mucho, y él tenía como mucha, se conmovía mucho, porque la persona que ese día que yo fui fue con gente que estaba separada o que estaba en pareja con esa tremenda sensación de la soledad espanta, pero más espanta todavía la soledad de dos en compañía. Ujú. Entonces era terrible. Y ese programa tenía testimonios, como que, por ejemplo, yo lo quería hacer una sola vez, porque era muy amiga de García, yo estaba con él, y me dice, ¿por qué no haces un programa de Yo me quiero casar? Hace un programa de los solos. Ujú. Le hice caso, hice ese programa ese día. No me podía bajar del aire, Jorge. Era una cosa impresionante, empezó a romper todo. Y ahí me di cuenta que la soledad del piloto de avión era como la del piloto de barco, la del chofer del taxi, la de la doméstica. Era que no tenía fueros. Y un hombre me llama, había unos chiquitos que estaban llorando, me da su testimonio y me dice que se había quedado viudo con 3 criaturas y me dice, Alicia, por favor, estoy loco de solo. Yo dije, de este programa no me bajo más. Entonces cuando fuimos eran testimonios muy fuertes, cuando fuimos al Borda, que estaba en el Borda había una cárcel, te digo Jorge que yo con él descubrí un mundo que con te aprendí, ¿no? Ujú. Porque era un mundo de las periferias, no conocía, a pesar de que yo estaba en Crónica, ese mundo no lo conocía. Y fuimos al hospital del Borda, al psiquiátrico y a la cárcel. Vos no sabés lo que es ese lugar, Jorge. No vi en mi vida un lugar igual. El cielo estaba enrejado, era algo terrible, terrible porque vos veías a la gente que tenía los dos problemas, el de la cárcel, la falta de libertad y la locura. Es que dos desgracias terribles.
Entonces, bueno, cuando salíamos, que yo entré sola con él, no entraron periodistas, había un montón de periodistas afuera, nos acompañaba Pomelo. Ajá. Pomelo nos dice en un momento dado, yo estoy acá más por pobre que por loco. ¿Te imaginas que esas cosas a él lo conmovían muchísimo? Claro. Entonces le hizo una bendición muy fuerte. A los pocos días, a las semanas, estaba Pomelo en la puerta de la radio. Siempre había una maratón en la puerta de un montón de gente. Y me estaba esperando. Entonces cuando salí, hola Pomelo, viste, le di un beso y me dice, Alicia, estoy bien, conseguí trabajo en un kiosco, estoy viviendo en un hogar que me tratan muy bien, pero estoy muy solo, ¿no me podés buscar una novia? Y me dejó todos los teléfonos, el data. Entonces yo ese día, casualmente, me fui a ver, salía a verlo a Bergoglio, nos íbamos a encontrar en la catedral. Y le cuento, se reía, no sabes cómo se reía. Y me dice, pero le conseguiste, buscale una amiga, viste, como, y le digo, sí, pero lo que pasa es que recién, hace un ratito que lo vi. Bueno, pero buscale, viste, porque para él la soledad era un tema muy delicado, porque tenía mucho testimonio de confesionario, Jorge. Lógico. Bergoglio es un hombre que como papa sigue confesando. Y es uno de las epidemias sociales que más le preocupan. Imagínate que mucho suicidio, o sea, él ve una realidad que no se ve mucho. Cuando yo empecé a hacer el programa, todos mis amigos también, todos, hasta Jorge Ginsburg, que era como mi hermano, se te va a llenar la audiencia de negros, vas a llenar la audiencia de grasa, porque como una mujer como vos, rubia, linda, inteligente, va a hacer un programa así. Eso era lo que se pensaba, te digo así, como te lo estoy contando. Sí. Decime, ¿y la soledad de él? O sea, esa idea ahí solito, o sea, a mí me daba la sensación, las veces que lo vi allí en el Vaticano, cuando me iba con un señor solito, me daba esa sensación de soledad. ¿Cómo se arreglaba él con la soledad? ¿O estaba lleno en realidad de gente y nunca estaba solo? La sensación que a mí me daba era la soledad de un estado de conciencia distinto del resto que lo acompañaba. Mira, hay dos temas. Uh-huh. Uno, yo fui 45 veces a Roma con este último viaje, Uh-huh. sin contar los vuelos papales. Pero había algo, Jorge, que para mí era un desgarro, que era despedirlo. Uh-huh. No porque llorara, Uh-huh. nada, muy amoroso, todo, pero cuando me iba, Uh-huh. él se quedaba mirando por la ventana hasta que me perdía totalmente de vista. Y a mí me daba un dolor, me miraba desde la puerta, cuando me acompañaba hasta Santa Marta, me daba una tristeza que yo cuando llegaba a la primer puerta que se abría, viste, cuando salís, Uh-huh. y eran 3 rejas que había que pasar, yo salía llorando, porque me quedaba una congoja. Mira, la soledad con él es algo muy particular. Él era una persona a la que le gustaba estar sola. Uh-huh. Hacía cosas como esta. Y después se reía, lo hacía acá en la catedral. Por ejemplo, le encantaba estar solo. Atendía el teléfono. Iba al conmutador y se sentaba con la recepción del computador. Seguranza. Y un día me contaba que lo habían llamado y que le decían de todo. Que le decían de todo al Papa. Y él se hacía el custodio de Santa Marta. Entonces escuchaba todo lo que decía la gente. Uh-huh. Bueno, malo. Era una persona que le gustaba estar solo. Acá mismo, en enero, él amaba Buenos Aires en enero. Se iban todos los empleados, todo, y él se quedaba solo y le encantaba. Se iba a caminar, le leía mucho, aparte se escribía. Jorge, mira Jorge, yo le digo Jorge a él también. Uh-huh. Bergoglio era una persona que escribía todo, Jorge escribía todo lo que hablaba. Él escribía todas las homilías, y yo creo que se ha muerto escrito, porque vos fíjate que cuando se va de acá para ser papa, que fuimos al cónclave, yo lo acompañé desde ese momento, tuve todo febrero con él, cuando llegamos a Roma, qué sé yo, bueno, nos quedamos, yo estuve viéndolo hasta el último día que fue papa,
antes de ser papa, y cuando es papa, vos no sabés lo que fue. Y entonces venía la Semana Santa. Avisa acá que lean la homilía que él había preparado para el Jueves Santo. Era el 13 de marzo, te estoy hablando. Ujú. Y que se la mandaran allá porque leyó las dos homilías, las que había escrito acá, la leyó allá y la leyeron acá. Ya las tenía escritas. Él escribía todo. Mira, una de las cosas que me entristecía es que Jorge escribía todo a mano alzada. Y en estos días que estaba enfermo, no podía escribir. Incluso se notaba su letra en los últimos meses. Chiquita. En los últimos meses se notaba un cambio en su letra, ¿no? Podríamos decir, ya 2024 se notaba la diferencia entre fin de año y comienzo de año, ¿no? Alicia, te quiero hacer una pregunta de un no creyente. Yo lo conozco infinitamente menos que vos, mi conocimiento es muy, muy pequeño. Pero qué linda nota le hiciste. Pero bueno, pero él fue el que quiso dejar ese testimonio, porque digo, fue el que dejó que se hicieran casi 3 horas de grabación, algo Muy en la altura de él, Jorge, aparte vos estabas o sea, la formación, todo, muy a la altura. Mira, para que él se quede 3 horas es porque no se aburre, ¿eh? Si no a los 10 minutos te echa. Sí, en general eso es lo que se ve en la mayoría de los reportajes. Supongo que él era consciente de que quería dejar un mensaje en video y aprovechó esa oportunidad. Fue todo mérito de él, te decía. Pero lo conocí un par de veces, lo había conocido también acá en Buenos Aires. Siempre me dio la sensación de estar frente a una persona exquisita, en el más puro sentido de la palabra, pero de cualquier forma, a una persona normal. Entonces, me quedo preguntando sobre el destino, la fortuna, la suerte, la decisión del Espíritu Santo. ¿Cómo una persona normal de golpe puede convertirse en papa? Probablemente, desde mi pensamiento más íntimo, claro, yo no conocía a Wojtyla y probablemente los polacos puedan decir lo mismo. Era un tipo normal, en su catedral ahí justo hoy se cumplen los 80 años de la liberación de Auschwitz, que casualmente era la zona donde está Cracovia, donde estaba Wojtyla. Probablemente cada uno de los papas han sido personas absolutamente normales y uno, al verlo colocado allí, los imagina, no sé, Einstein, para decirlo de alguna manera, ¿no? O sea que yo tengo la fortuna de poder hacerle reportajes, gracias a las videoconferencias, a muchos premios Nobel. Y siempre cuento que fundamentalmente a los de física le pregunto si creen en Dios y todos te contestan que sí, ¿no? La pregunta ¿es el Espíritu Santo que te hace papa? O sea, vos llegas ahí y No. ¿qué reflexión te genera a vos ver ese hombre convertido en papa? ¿Era un curso honorum natural de que era el mejor de todos los católicos del mundo para llegar allí, el más preparado, el que tenía lo mayor para aportar? ¿O hay una relación entre el ser humano y la función, el destino que pide? Como diría Hegel, que los jefes de Estado son cuerpos que usa la historia para seguir su rumbo. Mira, Jorge, yo estaba mucho con él, porque lo seguía, porque estábamos ahí, porque a él le gustaba que lo cubriera y, bueno, yo cubría todo, pero a él, viste, era muy especial. Claro. Pero el mes de ese año, el mes de febrero, como es muy grande, pero primero que te voy a decir es que yo esto me canso de decirlo, nadie llega a papa repartiendo hostias. Esto te lo digo, es lo primero que te digo. Tienen una relación, te imaginas que son tipos de un poder, que mantienen un manejo del poder y un manejo político que eso es sobrenatural. Es posible que el Espíritu Santo los haya dotado para eso. Te lo digo claramente porque son gente muy, muy, muy que tiene una capacidad. Yo no he visto nunca una persona o personas que tuvieran la capacidad de tejer
de visualizar escenarios de poder como el Papa. No porque fuera Bergoglio, ¿eh? Benedicto, a ver, Wojtyla puso un presidente, Jorge, acá me decían que Francisco estaba politizado, sí, pero Wojtyla puso un presidente, se metía en Polonia, hacía lo que quería. A ver, Wałęsa era un invento de Wojtyla. Exacto. O sea que tenían una capacidad política. Lo que pasa es que en el caso de Bergoglio no te dabas cuenta. Yo me daba cuenta de muchas cosas porque estaba con él bastante, porque había una confianza enorme. Pero, por ejemplo, a mí nunca, jamás me dijo que él estaba en esto en el mes de febrero, porque febrero es un mes en el que no es el Espíritu Santo, Jorge, será también, obviamente, pero ahí lo eligen por otros motivos. La situación de Bergoglio era muy especial. A partir del 2007 tuvo una relación con Benedicto que saben muy pocos, muy próxima. Muy próxima. Él retira su candidatura inclusive para que Benedicto sea papa. Si no sí, pero hay algo pasó que no sabemos. ¿Viste? Ahí hubo algo que no sabemos. Él vino bastante mal de ese viaje, muy mal. Estaba muy enojado, estaba muy dolido. Y porque él se bajó de eso, y al año más o menos ya estaban muy próximos. Y es cuando Bergoglio hace Aparecida en Brasil, que fue una cosa descomunal, impresionante, que fue ese sínodo de obispos, siempre se hacía en Roma, y Bergoglio junto con Errázuriz, el cardenal, le proponen al Papa que sea en Latinoamérica, y Benedicto acepta, y se entusiasma tanto con él, porque Errázuriz era chileno, y él, con el discurso de estos dos cardenales, que dice, yo quiero ir, tengo 80 años, pero estoy bien. Y fue. Y ahí Francisco fue papabile ya por tercera vez. Porque ya por primera vez había sido en el 2001 en las Torres Gemelas, cuando fueron allá que de casualidad era el tercer relator, Jorge. Es como que yo te diga, mira, Jorge, vas a ser tercero en el banco de suplentes. Los dos cardenales que tenían que hablar en lugar de él, o sea, primero que él, se quedaron en Nueva York por el tema de las Torres Gemelas. ¿Sabes, Alicia? Es un tema que yo pregunto siempre en las entrevistas a las personas de mucho éxito. Así como te decía que le preguntaba a los premios Nobel de Física si creían en Dios, a las personas de éxito le preguntaba siempre si creían en la suerte, ¿no? Y la mayoría de las personas me respondían que sí. Si uno hace un análisis de la cantidad de obispos y de cardenales, inclusive aquellos que todavía no llegaron a hacerlo, estoy seguro que debe haber, no sé, una docena de personas capacitadas para eso. Pero ¿por qué es uno, ¿no? Vos fíjate que la frase de Bergoglio cuando sale, creo que la última entrevista que le hace una periodista italiana que estaba saliendo de visitar una cárcel, ¿no? Creo que es el fin de semana previo, sí. Y que él repite eso, ¿por qué yo no estoy allí y ellos están aquí, ¿no? Que te digo, me conmueve desde un punto de vista metafísico, ¿no? De preguntarse ¿por qué yo? Que creo que él se hacía esa pregunta también, independientemente, no le estoy restando méritos en lo más mínimo, ¿no? Sino estoy hablando de que hay cosas que van más allá de lo racional. O sea, él tenía, sí, Jorge, mira, él tenía cosas más allá de lo racional. Tenía una sensibilidad social tremenda, se ponía a los pies del otro, todo el tiempo. Era algo impresionante, y él siempre se planteaba lo mismo, porque, mira, porque él y no yo se lo planteaba así. Mira, nosotros cuando salimos de la cárcel ese día estábamos muy mal, cuando estuvimos en Roma muchas veces en las cárceles, una vez yo estaba con él adentro de la cárcel también, que era una cárcel de extrema peligrosidad, y vos sabés cómo estaban los presos esperando que les lavara los pies, y yo salí a fumar un cigarrillo, un minuto, y en la puerta estaba la custodia, y le digo, todo en italiano, le digo, mire, está haciendo lo mismo que hacía en Buenos Aires, le digo,
en las cárceles de más alta peligrosidad. Y me dice, bueno, mira, acá adentro son todos unos criminales. Los tanos son, ¿viste? Y le digo, bueno, pero tenga por favor un poco más de respeto porque está la familia. No, es que ellos también saben que son unos criminales. Como diciéndome, ¿acaso hay criminales también? Bueno, y él ese día también estaba muy conmovido porque una mujer le contaba que no podía ver a los hijos, ¿no? Porque ahí la ley era la ley. Y él me decía, ¿cómo esta gente puede sufrir tanto? ¿Cómo no me tocó a mí? Es algo que tal vez vos ni yo nos preguntemos con frecuencia, nunca eso. Yo no me pregunto nunca. Reconozco tener sensibilidad social, conmoverme, ser sensible, pero no me lo pregunto. Él sí. Él se lo pregunta todo el tiempo. Mirá lo de Pomelo. Por ejemplo, y hasta que no encontré una amiga para Pomelo, no me dejó tranquila. A ver, pero una amiga con la que Pomelo se llevara bien, porque tampoco era fácil. Entonces, viste, por fin encontró cada uno la horma de su zapato, pero no fue fácil, porque aparte para mí era un peso todo el tiempo, me preguntaba, y Pomelo, ¿viste? Y bueno, pero era su actitud permanente. Pero yo creo, te lo digo, el Espíritu Santo obviamente obra, porque por algo son curas, porque vos para ser papa primero tenés que ser cura, pero sin lugar a duda yo creo que él esto lo sabía. A mí me llamó mucho la atención porque siempre el día de mi cumpleaños, que es en febrero, el día 9, que nos vemos el día anterior, el 8, íbamos a la catedral. Yo me quedaba con él en donde él vivía, en la curia, y él ahí tenía las grandes oficinas, Jorge, pintadas, que tenían frescos, que las usaba Cuarrechino. Él ahí me dice, vamos a ver el depósito. Y ahí se las conocía. Le llamaba el depósito, tenía leche en polvo, todo muy ordenadito, cantidades de cosas, todos los regalos que le hacía, que se los daba a Pallaroy para que se los venda, para darle la plata a los pobres. Ahí encontramos un San José y me enseñó a rezarle y me lo regaló, y yo no lo había rezado nunca San José, y era su devoción. Y en ese momento me dice, ¿qué vas a hacer el lunes? Le digo, el lunes nada, porque voy a estar acá, todavía no me voy de vacaciones. Le digo, es carnaval. Dice, vamos a verla a Lourdes. Le digo, bueno. Y yo entonces lo llamó al cura, le dijo, voy a ir con Alicia Barrios, con las cámaras de crónica, me va a acompañar. Entonces dice, bueno, ya está, vamos a Lourdes. Y yo cuando vine a casa le digo a Hernán, mira, este hombre no va a ir a Roma este año, es el primer año que no iba a Roma, Jorge, desde que yo lo conocía. Y me dice, yo no le pregunté nada, viste, porque muchas cosas yo no le preguntaba. Bueno, no fue cuando me levanto el lunes, veo el diario, había renunciado a Benedicto. Y con razón, cuando llegamos a Lourdes estaba exultante, la calle estaba cortada, era impresionante, tenía una alegría. Cuando termina la misa, una mujer grita, que Dios y la Virgen te hagan papa, Bergoglio, y todo el mundo, papa. Me abraza fuerte, lo abraza a mi esposo y le dice, nos vamos a Roma. O sea, ¿vos crees que él sabía que iba a ser electo papa? Mira, lo que te voy a decir es algo que yo estoy en un tiempo de luto y llanto, que con una sensibilidad muy fuerte, que te lo digo de corazón. Yo creo que sí. No lo hablamos, porque en un momento dado le digo, pero mirá, te están llamando antes, te llaman antes, ¿cómo va a ser antes? Y él, para que no me diera cuenta, decía, no, debe ser es general, ¿viste? Pero se notaba algo muy sutil, te digo, ¿no? Muy sutil, Alicia, pero algo se estaba. De todas maneras, él sacó su pasaje de regreso porque se ve que él tampoco lo creía. Alicia, tuve la fortuna de entrevistar a Wałęsa. Y como vos decís, o sea, Bostila hizo a Wałęsa, para decirlo de alguna manera. Y él me decía eso, me decía que en realidad la caída de la ex Unión Soviética, que comienza con las
con el sindicato Solidaridad en Polonia, cuando no pueden lograr lo que lograron con los tanques en Checoslovaquia décadas antes, me dice que no era él el factor de caída de lo que luego fue la caída del muro de Berlín, sino que era Wojtyła, o sea, el Papa Juan Pablo II, cuando llega a Polonia, y todos los jerarcas del Partido Comunista se hicieron la señal de la cruz y se arrodillaron. Y que ese momento fue como el momento de la entrega del poder, para decir de alguna manera, ¿no? ¿Por qué con esa enorme capacidad de poder, como vos bien marcás, que tiene un papa, y con lo político que son los papas, por qué crees que él en la política argentina se mantuvo al margen? Yo creo que se mantuvo al margen, para decirlo de alguna manera. ¿Por qué él no logró o no quiso lograr que en la Argentina sucediese lo mismo que sucedió en Polonia con Wojtyła, es decir, un cambio de clima político permanente? Él no jugó acá. Eso es la realidad. Yo pienso igual que vos, pero te pregunto, ¿y por qué? Bueno, mira, te voy a decir por qué. Él, primero, que era una situación diferente a la de Karol, porque él llega al papado con 76 años. ¿Viste? El mejor ejemplo que tuve en mi vida fue ver un amigo de 76 años que en lugar de decir me duele la pierna, me duele la rodilla, no puedo caminar, el tipo se mandó, rosqueó para ser papa y llegó a ser papa. Porque esto que te estoy diciendo ahora, nadie te lo dice, pero es verdad. ¿Cómo va a llegar a ser papa repartiendo hostias? El tema fue que era otro mundo, Jorge, y él tenía otra expectativa, que era el mundo. Bergoglio creo que no tenía límites ni techo en lo que él aspiraba, que era poder gravitar en el mundo. Él quería eso, y quería eso, y quería eso, y quería gravitar en el mundo, y se comprometía, y estaba pendiente él estaba pendiente de Israel, tenía un compromiso mundial muy grande, y él sostenía. Él acaba de sufrido mucho, también te lo digo. Tenía un dolor, no es que le cambió la cara porque de un día para otro el Espíritu Santo se puso a reír, no. Él sufrió muchísimo acá, muchísimo, sufrió horrores, pero viste, tenía una capacidad de lucha muy grande. No te olvides que él tenía enemigos poderosos, Jorge. Yo el otro día lo escuchaba a Caselli y no lo podía creer. A ver, no tenía pocos enemigos. Acá si pudieran lo hubieran matado, te digo. Y en Roma como papa también, no eran enemigos. Él a mí me dijo una vez que en la Argentina había mucha politización, pero que había muy poca cultura política. Él no quería, realmente te digo, no quería jugar acá, porque tampoco era un país como era, o sea, tampoco era lo de Polonia, y tampoco tenía acá, porque él tenía una base de pobres. Bueno, él creó la diócesis de Curas Villeros, a ver, si Mujica no hubiera estado muerto. No, me acuerdo del arzobispo de La Plata, Aguer. Lo odiaba. Lo odiaba, las cosas que me decían, hice un reportaje largo, las cosas que decía eran tremendas. Déjame hacer una conjetura, a ver si te resulta verosímil. Él quería construir una doctrina mundial, o sea, total. El tema no era la Argentina, cuando le decían el Papa peronista, y que él trascendía totalmente a eso, o sea, algo así como la doctrina social de la Iglesia de León XIII de fin del siglo XIX. Él estaba construyendo una doctrina mundial. Entonces el tema de la Argentina no ocupaba en su escala de prioridades, porque finalmente supongo que pensaba que si vos influís sobre una doctrina mundial, más tarde o más temprano vas a terminar influyendo en tu país. Quizás un orden de qué es lo primero, ¿no? Yo entiendo que sí. Primero el mundo, y eso solo va a derramar sobre la Argentina, ¿no? Pero es eso, o sea, él no intervenía. Acá lo hacíamos intervenir,
pero él no intervenía, esa es No, la- no, 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 esa es no, la no realidad. intervenía para nada, no, no intervenía para nada, entendía lo que vos decís está claro. Él iba por el mundo, Ujú. no por la Argentina. Jorge era una persona que no parecía, pero tenía metas largas, grandes, no tenía metas cortitas, pero basta. Mira, lo que sí te digo que metas cortitas, para él, viste, él sí podía ir a, no sé, estaba empapado, hubiera sido presidente acá, también al mismo tiempo en todas partes, Ujú. no te creas. Él tenía, para el poder él no tenía límites, pero no era un tipo, vos lo conociste, no tenía la soberbia, no tenía, tenía una humildad tremenda, era una cosa brutal, pero tenía una capacidad de poder muy grande. Jorge, yo vi desfilar por ahí a Putin, a la Merkel, a Ujú. Biden, a todo el mundo, Jorge. Y todos, viste, por ahí pasaban, se Alicia, portaban bien. me llamó la atención que se llevara a Roma a Tucho Fernández. No sé cuál es tu relación con él, eh, qué, qué va a ser de Tucho Fernández en el futuro. Eh, yo lo interpretaba como el gran intelectual que tenía de los obispos argentinos el Papa, pero no sé si sobredimensiono su importancia o si lo No, intelectual no, tenía su importancia. Contame vos. no, 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 no sobredimensionas nada, porque lo cual va a ser el futuro, Ujú. no lo sabemos, Jorge. Eso te digo, no se sabe, porque el Vaticano es una. Primero te contesto tu pregunta. Mira, el Tucho para Jorge era la única persona con la que él escribía. Ahí está, eso. Por ejemplo, estuvieron juntos en Aparecida, Ujú. escribieron el documento, Jorge era el relator de Aparecida y Tucho ahí al lado de él. Ujú. En todos los en todos las, las encíclicas, todo lo que le hizo, por ejemplo el de la familia. Con el de la familia hay un misterio enorme. Lo hicieron juntos, lo hicieron y salieron corriendo porque, claro, transgredieron muchas cosas y nunca quería hablar ninguno de los dos de esa encíclica porque había generado una movilidad social muy grande. Hizo bien en llevárselo a Roma, porque Tucho es una persona que tiene una sabiduría de formación, Ujú. tiene una formación impresionante. Vos y yo que admiramos a la gente que tiene formación, no sabes la formación que tiene el Tucho. Porque compartamos con la audiencia rector de la Universidad Católica, antes de ser arzobispo de La Plata, y famoso su último acto cuando él decía, que nosotros lo dimos varias veces y lo llamamos aquí también, de que veía un cartonero a las 6 de la mañana y que volvía a las 6 de la noche y que el cartonero trabajaba todo el día y lo veía desde su ventana de la Catedral de La De La Plata. Plata, Eh, sí. Puede ser, Alicia, verte, además el conocimiento de años no solo del Papa, sino de la política argentina también, que germine la doctrina del Papa finalmente en la Argentina en algo. Esta discusión respecto de si, cuando decían el Papa es peronista, eh, en realidad el peronismo toma de la doctrina social de la Iglesia muchas ideas propias de los años 40 que Exacto. la Iglesia había propuesto a fines del siglo XIX. Puede ser que se cree algo nuevo, como ayer nosotros hicimos una columna aquí que dijimos, en lugar de la escuela austríaca, la escuela argentina, que se cree algo desde el punto de vista ideológico, de una síntesis Mira, al sí. siglo XXI de lo que fue en el siglo XIX, Rerum Novarum. Sí, sí, yo creo que sí. Te lo digo claramente. Eso lo hablaba con mi marido, que mi marido está muy involucrado en toda la parte filosófica, teológica del pensamiento del Papa y también en las villas, ¿no? Porque va Ujú. permanentemente a la matanza, escribe todos los domingos. O sea, él es un trabajador infatigable de Bergoglio, ¿no? Ujú. Y me comentaba justamente, estábamos hablando de eso, porque Hernán cree que sí, que el pobre ya no va a ser el mismo pobre, Jorge. La gente tiene una conciencia social distinta. Lo que han hecho los curas villeros
tenés que ir a las villas para verlo. Ujú. Es increíble la conciencia. Fíjate otra cosa que también es importante, ¿cómo no va a rebotar eso? Bergoglio incorpora la palabra pobre en su discurso desde el día que es papa. Los pobres, los pobres, los Ujú. pobres, los pobres. Todas las veces que habló, en todas las homilías. Empezó a haber una conciencia social diferente con respecto a la pobreza. La gente empezó a tomar más conciencia, empezó a darse cuenta, a hacerle un lugar a los pobres, a darles un espacio. El crecimiento que tuvieron en las villas fue impresionante, pero no es que viven miserablemente. Andá a la villa de La Matanza, San Petersburgo, a donde está, vas a ver una realidad que te va a sorprender, que está hecha por el arzobispo, por el obispo García, que fue uno de sus auxiliares cuando fue Bergoglio, y por el padre Tano, esos curas que son cuadros de curas villeros increíbles. No sabés lo que hicieron un barrio, tienen escuela, colegio, tienen colegio, club, todo, o sea, han hecho una obra. ¿Vos te pensás que esa gente, y eso no se lo dio la política, se lo dio la iglesia, se lo dieron estos curas que son unos cuadros impresionantes? ¿Vos te pensás que esa gente va a pensar igual que antes, después que pasó el Papa por ahí? No, acá mismo, en Roma, yo no sé si vos tomaste en cuenta la cantidad de pobres que había en Roma. Sí, y podríamos decir, sorprende casualmente, inclusive en Estados Unidos, o sea, la cantidad de pobres en los países desarrollados. ¿Viste? No es que esto explica al mismo tiempo los resultados electorales y la desconfianza con los partidos tradicionales, ¿no? Pero te das cuenta, bueno, por esto mismo que vos me estás diciendo, ojalá que podamos estar juntos y dejar testimonio de lo que se va a venir, que yo creo que viene por ese lado. Lo que ha hecho Bergoglio en el mundo a nivel social es una revolución. Bergoglio es una persona que no tenía mirada chica, no tenía mirada corta. Esto se lo digo a todos los que joden para preguntar que por qué no vino a Argentina. Bergoglio no se iba a quedar acá picoteando en el gallinero. Bergoglio tiene mirada de cóndor, ¿viste? Vuela, vuela, vuela por arriba, ¿viste? Y tampoco es un cóndor peregrino, es un cóndor... O sea que yo creo que no vino, independientemente de que también nuevamente la fortuna, el destino juega cartas más allá de los actores. Creo que también en el no venir hay más pregnancia a las ideas de Bergoglio que si hubiera venido. O sea, hay cuestiones que al no ser corpóreas son más grandes. A mí me queda esa sensación y que sus ideas sin ninguna duda van a germinar en algo desde el punto de vista político, a lo mejor más de largo plazo de lo que germinó lo de Bostila en Polonia, ¿no? Porque finalmente hoy volvemos a tener en Polonia una cierta tendencia autoritaria, aunque de sesgo contrario, pero finalmente la democracia en Polonia también está pasando momentos de cierta zozobra. Me quedaría hablando, querida Alicia, todo el día, pero es un programa de radio y televisión y se nos acaba. Te agradezco enormemente el tiempo. No, yo a vos también, para mí es un placer enorme, pero vos has pasado por tantos periodistas que tal vez no te acuerdes mucho de mí, pero yo te recuerdo muy, muy bien, me recuerdo mucho a tu papá, a tu mamá, tengo un gran recuerdo de todos ustedes y bueno, y siempre estás en mi corazón, Jorge, porque te recuerdo con mucho cariño. Muchas gracias, querida Alicia. Y bueno, comparto el momento de duelo, entiendo perfectamente lo que estás sintiendo y mi abrazo fraterno. Muchas gracias. Gracias a vos. Vamos a hablar de Alicia Barrios, probablemente la persona que más conocía al Papa Francisco. Para saber